Si hay algo que nosotros tenemos que aprender de Dios, es a poder discernir los tiempos que vivimos con Él. Los tiempos difíciles, los tiempos buenos, los tiempos en que Él está contento, los tiempos en que Él pide más de nosotros, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros comenzamos a entender esta dinámica, comenzamos a interiorizar su verdad en nosotros, entonces comenzamos a desarrollar una correcta relación que hace que dos personas se lleven bien, que hace que dos personas estén juntos. La Biblia dice que es que estén de acuerdo. La pregunta es: ¿de acuerdo en qué? No tiene que ver con un tema específico, tiene que ver cómo ven la vida, tiene que ver con los gustos, tiene que ver con el accionar, no con algo específico. Nosotros muchas veces, y yo me he encontrado muchas veces con gente que dice: hoy si Dios me dijera qué es lo que quiere de mí. Pero es que Dios no está pidiéndote algo de tu vida, Dios está pidiendo todo de tu vida. Dios está pidiendo que en cada mañana, en cada momento, tú vivas como Él viviría, decidas como Él decidiría, tomes los caminos que Él tomaría. Es muy fácil decir yo amo a Dios, es muy fácil incluso hasta drogarse con Dios. Tenemos que entender lo siguiente, quiten todo efecto de la otra. Tienen que entender lo siguiente, que hay personas que nacen ya con una, digámoslo, una predisposición o una habilidad innata. Esto es como un talento para sentir las cosas espirituales. De hecho, de eso nace el hecho de que no solamente dentro de la iglesia, sino que fuera de ella, usted puede ver gente evidente, puede ver gente que es sensible a las cosas espirituales, puede ver gente que siente cosas, y es por eso, porque ya están ahí y que ya vienen con esa, digámoslo, con esas cualidades. Entonces, experimentar a Dios incluso dentro de la iglesia también no es algo que determine completamente mi destino, porque Dios siempre va a llevarnos a un momento extenuante, donde ya no estemos drogados con nada, donde no estemos ilusionados por nada y el corazón se desnude ante Él y la genuina realidad de su presencia se manifieste. Y ahí recién vamos a hablar si tenemos comunión con Dios o no. Ahí recién, no antes. Por eso yo soy muy, digámoslo, repetitivo en este tema, que nuestras experiencias espirituales o nuestras sensaciones, de las cuales yo también he tenido muchas, no determinan quién soy. Lo que determinan quién soy es mi carácter, mi decisión y cómo me muestro en el día de la adversidad. Ahí se demuestra el carácter, ahí se demuestra el amor. Porque cuando estamos siendo tocados por Dios, de la manera que sea almáticamente o espiritual, sobrenaturalmente, ahí cualquiera puede estar. Pero ¿qué pasa ese día en que Dios a propósito, por ejemplo, quita un poco de su protección? Lo hace a propósito. Y Él deja que te joteen, Él deja que te opriman, Él deja que te enfermes, Él deja que tu mente esté turbada, que llegue en un bombardeo pero infernal de un montón de leceras que probablemente ni siquiera quieres pensar. Pero ese día Dios levantó el cerco. Satanás siempre va a apostar a que te levanten el cerco. Siempre. Recuerda el ahínco con el que habla con Dios en el libro de Job. Y le dice: déjame tocarlo. ¿Te acuerdan? Déjame tocarlo. Él le dice: claro, ¿cómo no te alaba? Le dice: ¿cómo no te alaba? ¿Cómo no te honra? ¿Cómo no te adora? Si lo has coronado de bienes, dice. Lo has bendecido, dice. En la vida, hermano, hay gente que funciona bien mientras tú le estés dando algo, ¿sí o no? Ahí funcionan bien. Un amigo, una pareja, no sé, un conocido, funcionan bien mientras estén sacando algo de ti. Pero ¿qué pasa en el día que ya no están sacando nada? Esa es la clave. El Hijo de Dios se conoce porque tiene esa marca distintiva que no tienen los hijos de las tinieblas. Que el Hijo de Dios, el verdadero, se place en dar y no en recibir. Entonces, nosotros de Dios recibimos el aire, la vida, la salud. Usted sabe que su cuerpo funciona porque Dios permite que funcione. Es cosa que Dios se olvidara por un instante, por ejemplo, de que, por rato nombrarte algo, tu sistema eléctrico de tu corazón fallara, por un instante. Y dejaste de existir, hermano. Que por un instante Dios dijera: hoy día me voy a olvidar, se le olvidó dar aire. Y fue. Nosotros somos revelados, somos manifestados en la adversidad. Y ahí es donde nace lo más grande, en la adversidad.
Ahí nace algo, hermano, que no se puede describir o transmitir a alguien que no lo ha vivido. Es cuando yo decido estar donde hay que estar. Y el otro día yo meditaba en esto. ¿Por qué tanta gente fracasa en esto? Y es porque el hombre es tremendamente egoísta. Somos tremendamente egocéntricos. Cuando nosotros comimos del árbol de conocimiento del bien y del mal, allá en el huerto, ¿no es cierto?, con nuestros antepasados, lo que hizo ese fruto fue magnificar, ¿no es cierto?, nuestro yo. Porque la serpiente le dice a Eva que el día que ellos coman serán como Dios. Entonces, ¿qué vieron ellos? Una posibilidad de sacarse una carga de encima, por mano. De las tantas cargas que tenían los dos pobrecitos en el Edén, por mano. Se vieron que ahora no iban a tener que darle cuenta a nadie. Iban a ser libres. Entonces, hay un momento en la vida en que si nosotros como hombres y mujeres perdemos la capacidad o no tenemos la capacidad de ver nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, y no somos capaces de sacarnos eso de encima, nunca vamos a poder tener una correcta relación con Dios. Porque todo nuestro instinto funciona en pro de lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Así funciona. Entonces, si no entendemos esa dinámica y no somos capaces de ver eso, jamás vamos a poder orar a Dios y decirle que nos liberte de eso. Y eso es una atadura potente, hermano. Porque ¿sabes qué provoca el egoísmo en nosotros? Un desgano por honrar a Dios. Me pesa venir al culto, me pesa alabar a Dios, me pesa orar, me pesa servir, me pesa humillarme, me pesa todo, hermano. No hallo deleite en nada. Entonces comienzo a caminar en el fondo en un tironeo entre el bien y el mal. Pero ¿sabes qué? Dios ya no quiere que nosotros andemos por amenazas. Dios no quiere que alguien esté... Yo hace años pensaba y le decía a Dios, ¿sabes lo que le hace falta, Padre? A harta gente, le decía yo. Se lo decía, Dios, y soy muy sincero hoy día en decírtelo. Que les arranque el alma de un momento, les arranque el alma, el cuerpo quede muerto ahí y los llevé 10 minutos al infierno. Eso le decía yo. ¿Y saben de dónde se me ocurrió esa idea? Hace un montonazo de años atrás, aquí a 2 cuadros, cuando nos juntamos con el ministerio, los días lunes me recuerdo que nos reuníamos. Un día llegó un mocoso, bueno, todos éramos cabros hace tiempo, teníamos 20, 21 años. Él tenía unos 18 años, 20 años. Y este cabro había ido al infierno. Pero yo nunca había visto una persona tan aterrorizada, hermano. Y era un metalero, así, todavía andaba vestido todo negro. Y hacía como una semana o 5 días atrás nomás, había tenido una experiencia, y me recuerdo un momento la conté, y había ido al infierno. Y sabes que cuando yo lo miré, y el tipo estaba pero aterrorizado, casi en estado de pánico, y le había pasado hacía como una semana. Y andaba pero así, estaba pero asustadísimo. Yo dije, eso sería bueno para varios, para que se peguen la cacha. Pero ¿sabes qué? Hoy día llegué a una conclusión. Otra vez Dios tenía razón y yo estaba equivocado. Porque yo he conocido gente con los años que estuvo en el infierno, hermano. En un infierno en vida. Y después se les paró el traste igual. Porque el miedo puede durar años, pero llega un momento en que se va a acabar. Llega un momento en que se acaba, hermano. Y claro, cuando yo vi en aquella época, conocí a este personaje, yo pensé que estaba pero súper dócil. Estaba pero una seda estaba, hermano. Pero de adentro, seda. Si yo le decía párate de cabeza, se paraba de cabeza. Si yo le decía salta en un pie, saltaba en un pie. Es decir, no cuestionaba, porque estaba aterrorizado, porque había estado en el infierno. Y todavía tenía vívidas las imágenes que había visto allá. Y tenía vívida el demonio que lo había torturado, lo tenía vívido. Y tenía vivido que la madre de él era una mujer creyente que oraba por él, y no estaba ni ahí, no pescaba, era un parado, un indio más, no. Y le duró. Pero ¿saben qué? Después yo no sé qué habrá pasado con él. Pero conocí a otras personas que vieron los mismos tormentos, atormentados por las tinieblas. Y después se les para el traste igual. Entonces, ¿qué saqué en conclusión? Mi padre tenía razón, que lo único que permanece para siempre es lo que nace del amor. Es el camino más difícil para convertir a alguien, pero es lo único que nunca dejará de ser. Entonces, puede ser que en un momento a uno le aprietan las clavijas, le adviertan cosas y todo, y uno como que queda así como medio.
Pero eso no tiene cambio, hermano. Pero si realmente quieres cambiar, si realmente quieres encontrarte con tu Padre, tú tienes que rendirte a Él. Esa es la clave de este cuento. Rendirse a su voluntad, despojarse de todo y aprender de Cristo, que es manso y humilde. Y ahí recién se comienzan a echar los cimientos de una relación eterna. 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 El pecado tendrá consecuencias. La indiferencia tendrá consecuencias. Pero ¿sabes qué? La única manera de derrotar al enemigo es beber de Dios. Y beber de Dios significa beber de su agua. Y beber de Dios significa que Dios no quiere que obligarte a hacer lo correcto. Dios quiere que tú desees hacer lo correcto. Dios quiere que tú anheles su reino. Que tú estés dispuesto a pararte una y otra vez por amor a Él. Y en el caminar te vayas haciendo fuerte. Él quiere que tú de una vez por todas decidas ser como no has sido antes. Y esa es tu decisión, no la nuestra, ni la del resto, es la de Dios. Y ahí recién comienza a haber una manifestación real del reino. Y ahí recién comenzamos a dar pasos verdaderos. Pero donde hay indiferencia. Entonces, ¿saben qué? Yo hubiese llegado a la siguiente conclusión. Yo miro un alma y digo yo, ¿a este le pongo corriente o no lo pesco más? ¿En serio? Le ponemos corriente, le leo la cartilla, le digo tutti quanti y toda la cuestión, o no lo pesco más. ¿Qué hago? Porque hay gente, hermano, que no son más tontos porque no se levantan más temprano, hermano. De verdad. Porque ni siquiera ven el mundo espiritual. Lo que pasa es que esta realidad que nos rodea solamente se puede ver si tú quieres ver. Y sobre todo le hablo a un par de adolescentes entre nosotros que andan, pero ahí no. Y han crecido aquí, hermano. Pero por más que crezcan, que vean, no hay caso. Si no quieren abrir los ojos, no hay caso. Pero delante, cuando estaban los músicos acá, se estaban preparando mientras estaban orando arriba, yo estaba haciendo sonido y de pronto el Señor me dijo, dile a todos. Me dijo, dile al Señor, nadie puede servir a dos señores. Porque tarde o temprano se va a hartar de uno. Tarde o temprano se va a hartar de uno de los dos. Nadie puede servir a dos señores. Hay que decidirse ahora. Hay que decidirse ahora. Hay que entender ahora este reino. Hay que anhelar ahora. Y esto no tan solamente para los jóvenes, sino también para los adultos, para los que llevan varios años. El amor por su presencia es lo único que nos mantendrá vivos. El amor por Él. No porque me castigó, no porque me salió el tiro por la culata, no porque estoy en peligro, o no porque tengo miedo de que un día me toque a un hijo, entonces para que no me toque a un hijo, entonces me mantengo recto. No, así no funciona. Eso te puede ayudar a recapacitar. Pero si tú quieres llegar a un lugar donde ya nadie te toque otra vez, me refiero a las tinieblas, y quieres llegar a un lugar donde ya seas realmente libre, si quieres llegar a un lugar donde ya no seas como las ondas del mar que van y vienen, esas ondas que se mueven porque están amenazadas día por medio, no. Si realmente quieres ser libre, si estás harto de la mediocridad, si realmente te pones la parada y quieres conocer a Dios, conocerlo, la iglesia tiene que reconvertirse, hermano. El pueblo de Dios tiene que sumergirse de verdad. Recordemos que cuando Dios tomó al profeta y lo llevó a su río santo en las alturas, no era un pecador, no era un incircunciso, no era un inconverso, era su profeta, era su hijo, era su siervo. Pero Dios se dio cuenta que le faltaba algo, sumergirse más. Y lo sacó, ¿no es cierto? Y lo lleva y lo sumerge en su río. Y en ese río experimentó cosas que no había experimentado antes. No podemos seguir jugando entre dos aguas. Que soy humilde un día y el otro día se me para la cola. Así no funciona. Porque eso no tiene gusto a nada, hermano. Es como una comida, estarle echando sal y echándole azúcar. Echándole sal, echándole azúcar. Al final no sabes qué miércoles al final. Pero el que realmente ama a Dios reconoce el reino a su alrededor. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos la capacidad de reconocer su reino. Hoy día, mientras estamos alabando al Señor, se mostró algo glorioso que les quiero compartir. Segunda de Samuel, capítulo 6 y capítulo 7. Bueno, capítulo 6 en realidad. La primera parte dice, David intenta trasladar el arca del pacto. Todos conocemos la historia, para sintetizar un poco. Él trató de llevar el arca, ¿no es cierto?
y luego pone, ¿no es cierto?, a mucha gente a prepararse para trasladarla y la llevan a una carreta con bueyes o de vaca. Los bueyes tropiezan, usa uno de los guerreros más cercanos a David, trata de afirmar el arca, se muere y quedó la embarra. Quedó un hecatombe. Imagínate cómo queda la posición de un líder, de un rey, donde el pueblo se dirige por la teocracia, es decir, el gobierno de Dios. No había separación de poderes como ahora. Y está la teocracia, y de pronto Dios, al que estás tratando de honrar y servir, que va a ser el cimiento de todo tu reino, de pronto te sale con una desconocida. Para que me entiendan. Tú estás haciendo lo mejor que puedes, te la estás jugando contra toda adversidad, estás poniendo todos los recursos a vivir por haber, y de pronto Dios, en vez de sentirse honrado, de sentirse halagado, y por ende con la actitud de bendecirte, porque tú eres el rey, ¿no es cierto?, y está haciendo todo en tu mano para honrarlo, y Dios desciende y le echa benzina a tu fiesta y te la quema. Eso fue lo que pasó. Hay un momento, hermano, en que el profeta Jeremías le dice a Dios: tú eres para mí como aguas que no son estables, ¿se acuerdan? Como un manantial estacional que tiene agua mientras llueve y después no hay agua. El momento de la desilusión con Dios, donde Dios hace algo que a mí no me cuadra ni por las 4 de la tarde. Eso es lo que le estaba pasando a David. Se muere Usa, y todo lo que era una fiesta y lo que iba a significar, ¿no es cierto?, la consolidación cívico, espiritual y militar de la nación, con la capital en Jerusalén, se viene abajo. Y de pronto el Dios al que has servido toda la vida, como en el caso de David, te echa abajo todo, y el que queda como chaleco mono eres tú. Tú eres el que queda como que Dios no está contigo. Tú eres el que queda con la fiesta medio a hacer, y todo eso lo patrocinó Dios, y Dios no dio ninguna respuesta. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías el día que Dios decida herirte? ¿Cómo te sentirías el día en que Dios decida echar abajo tus sueños? ¿Cómo te sentirías el día en que Dios, lo que incluso has planeado para Él, sale todo hecho pedazo? ¿Cómo te sentirías? Te aseguro que el 99% de las personas que pasen por eso le darían la espalda a Dios, se enojan con Dios y mandan toda la porra. Eso haría la gran mayoría. Y eso fue lo que le pasó a David. Capítulo 6, para sintetizar. Cuando le contaron al rey David, verso 12 del capítulo 6 de segunda de Samuel, cuando le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom junto con todas sus pertenencias, David fue con gran alegría, y dice, y trasladó el arca de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Pero fue el día en que le contaron que Dios estaba bendiciendo la casa. Que cuando Dios sale con algo que nosotros no entendemos, entonces se prueba el corazón. Y vino todo un momento de confusión para David, de caos, de enojo, porque la Biblia dice que David se enojó primero y después tuvo temor de Dios, es decir, vino un miedo después, pasar por toda esa experiencia, y luego se entera de que Dios, así como nada, qué glorioso esto verlo, hermano, como nada, llega y escoge a cualquiera, a un tipo totalmente desconocido, Obed-Edom, uno más no más, y allá en la casa de él está cayendo la gloria, y él como rey que ha puesto todo para honrar a Dios y para traer a Dios a la presencia, él el que está quedando como chaleco mono. Entonces imagínate, pero algo pasa en el rey David, porque dice aquí la Biblia de que cuando él supo que estaban allá, fue como que eso le dio nueva fuerza. Fue como que vio que había algo que él no había entendido. Se dio cuenta que algo estaba pasando, que Dios no había cambiado, que Dios seguía siendo benefactor y seguía siendo alguien que bendice al que le busca. Y entonces él se pone a escudriñar la Escritura, comienza a averiguar y comienza a darse cuenta de muchas cosas. Es decir, en el proceso no se cerró, ¿me entiende?, de mollera, sino que en el proceso le ayudó a conocerse. Y se dio cuenta de algo, que él amaba mucho a Dios, pero no lo conocía como debía. Y si él iba a ser un maestro para todas las naciones, como iba a ser catalogado al final de sus días, entonces David tenía que conocer su palabra. Conocer su palabra. Porque él era muy emocional.
el hombre en cualquier momento se inspiraba y empezaba a escribir salmos. Agarraba la pluma y empezaba a hacer cántico. Agarraba un instrumento y comenzaba a cantar. Pero le faltaba conocer su palabra. Y cuando comenzó a escudriñar su palabra, se dio cuenta que Dios tenía condiciones. Comenzó a conocer a Dios de otra manera. Más allá de la emoción del culto. Más allá de la emoción del culto. Comenzó a conocer a Dios en la verdad. Aleluya. Y un hombre apasionado, un hombre con el desborde que había en el alma de este rey. Si comienza la palabra a nutrirlo, comienza a entender muchas cosas. Y se dio cuenta de que Dios no quería que lo llevaran en carretas. Dios quería ir con su pueblo. Dios quería sentir a su pueblo. Dios quería realmente hacerlo. Y se dio cuenta que Dios todavía lo estaba esperando. Cuando David sabe que en la casa de Obed-Edom la gloria está, él se dio cuenta que Dios lo estaba esperando. Porque él era el rey, no Obed-Edom. Que él lo estaba esperando. Y cuando él se dio cuenta de eso, él fue y preparó todo. Y ahí comienza, ¿no es cierto?, todo el capítulo 6, verso 12 en adelante, a contarnos todas las cosas que hizo. Y dice, David iba vestido, dice, con un efod de lino y danzaba con toda su fuerza. La primera vez no fue vestido así. La primera vez fue con ropas reales. Pero la segunda vez se vistió como un sacerdote. Y tanto él como todos los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y al ver al rey saltando, dice, y bailando delante del Señor, sintió un profundo desprecio por él. El arca del Señor fue llevado y puesta, dice, en su lugar dentro de una tienda de campaña que David había levantado con ese propósito. Dice, enseguida David ofreció holocausto y sacrificio de reconciliación delante del Señor, de reconciliación. Y cuando terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y todos los israelitas allí presentes, hombres y mujeres, les dio un pan, una torta de dátiles y otras de pasas. Después todos se volvieron a sus casas. También David volvió a su casa para bendecir a su familia. Pero Mical, la hija de Saúl, salió a recibirlo y le dijo, qué bien ha quedado hoy el rey de Israel, mostrándose delante de las esclavas de sus criados como un desvergonzado cualquiera. David le respondió, es verdad, le dijo, he estado bailando, pero ha sido delante del Señor, que me escogió en lugar de tu padre y de toda tu familia para ser el jefe de su pueblo Israel. Por eso bailo delante de él. Y aún me humillaré más que ahora. Me rebajaré según tu opinión, pero seré honrado por esas mismas esclavas de las que tú hablas. Y Mical dice, no tuvo hijo en toda su vida. Una mujer que estuvo tan cerca, hermano, de un hombre tan grande y se comportó como una vaca, hermano. Una verdadera yegua. Esa es la verdad. Y por tonta después se perdió todas las bendiciones. Por tonta. Pero ese no es el punto. A lo que quiero llegar es que David, cuando iba danzando, Dios me lo mostró delante, hermano. Y fue tan glorioso, hermano. Porque él se preparó con todo lo que pudo. Se preparó, entendió, llevó a los levitas y ahora la cosa iba funcionando. Y ahora el arca venía llegando. Y cuando él iba entrando a Jerusalén, él se desnudó, dice la Biblia. Y sabes que fue tan glorioso. El Señor me dijo, ¿sabes qué pasa cuando un hombre como él se desnuda? Yo quedé así como, no sé. ¿Sabes lo que se le veía? Y de pronto fue como que lo vi, nunca había pensado en eso, hermano. Un hombre como David, que había peleado tantos años, tenía muchas cicatrices encima. Y fue como que las vi. Muchas cicatrices en su cuerpo. Pero todas ellas él las había obtenido por una razón. Mientras peleaba por Israel, mientras dirigía a su pueblo, mientras defendía a su pueblo, mientras peleaba con los enemigos de Israel, mientras defendía el territorio santo. Y cada una de esas heridas, y fue como que lo vi y tenía el cuerpo lleno de heridas, hermano. Ya obviamente cicatrizada, pero era un soldado, él era un guerrero. Y de pronto fue como que me dijo, ¿sabes por qué yo quería que se desnudara? Porque yo quería que todos vieran el costo que él había pagado para estar ahí ese día. El costo que había pagado, no tan solo, incluso el intentar llevar el arca le dejó de cicatriz en su alma, le dejó caos en su vida, pero lo superó porque el amor lo supera todo. Y cuando yo pruebo el amor crece, me dijo. Yo sé a quién pruebo, yo sé a quién llamo. Y cuando él prueba a uno de los suyos, el amor debe crecer. Y cuando dance, debe danzar con toda su vida, debe danzar con todas sus derrotas, debe danzar con todas sus heridas, debe danzar con los días buenos y con los días malos. Y que todos vean que esa es su verdadera alabanza.
Y esas cicatrices le dan autoridad. Esas cicatrices dan autoridad, hermano. Eso hace que el reino se establezca. Eso hace que el reino, que Dios escuche. Eso hace que Dios mire, hermano. Hoy día fue un día especialmente pesado, hermano. Pesadísimo, espiritualmente estaba muy pesado. Era como estar literalmente en la mitad de la nada, hermano. Yo no me sentía bien, andaba medio gripado, me dolía el cuerpo, desganado, así, me sentía, pero era una cuestión espiritual. Y de pronto estaba ahí y yo miré a todo el resto. Y yo dije, Señor, si alguno de los que están aquí hoy día anda así, no van a ser capaces de nada, porque está muy pesado. Y de pronto Dios me hizo ver algo glorioso. Me dijo, bueno, ¿aquí de quién depende? Ya lo dije. Y de pronto comencé a ver mi vacío. Comencé a sentir mis dolores, empecé a sentir mi decaimiento, a sentir todo. Yo dije, no, ahora es mi momento. Dije. Y hay un momento en que la oscuridad puede rodear a un hombre, a un hijo de Dios, a una hija de Dios. La puede rodear y no sentir nada. Pero Dios sigue habitando en nuestro interior. Porque recordemos que Él no vino a hacer morada en un templo. Él vino a hacer morada acá adentro. Y sigue estando acá adentro. Pero nosotros no lo dejamos fluir, porque dejamos que ese entorno nos comience a aplastar, que ese entorno nos comience a quitar. Y es en ese lugar, en esa oscuridad, donde yo puedo hacer que Él brille acá adentro. Y ese es mi momento de gloria. Es mi momento, porque David había tenido que beberse la vergüenza de no saber qué había pasado, y todos murmuraban contra él. Pero cuando comenzó a traer el arca y comenzó a vencer el obstáculo, todos lo vieron a él ahora danzar. Y todos vieron que Dios recibía su alabanza. Dios quería perfeccionar su alabanza. Porque, oh Ramacá y Samaya, porque había engaño en la alabanza de David. Había todavía mentira, había ignorancia. Y Dios quería purificarlo. Él quería que David entendiese, aleluya, que Dios quiere ir sobre él, no sobre una carreta. Oh Ramacá y Samaya, que Dios quiere ir tocándolo a él. No lejos, tirado por bueyes, no por animales. Él quiere ser llevado en el corazón de su pueblo. Y cuando David iba lanzando y convirtiendo toda esa derrota en una victoria, Dios comenzó a rodearlo, porque se dio cuenta David que Dios todavía quería bendecir. Es como que Dios estaba preparado para bendecir, pero algo no estaba bien y Dios quería purificar la alabanza de su siervo. Y ahora él venía entrando con conocimiento. Ahora cuando él danzaba y cerraba los ojos, aleluya, la palabra estaba dentro de su mente. Yo voy sobre mis sacerdotes. Cuando él comenzó a entender, aleluya, en la gloria de Dios, él comenzó a imaginarse, porque David era un hombre que tenía una tremenda imaginación. Él podía imaginarse ahora su propia historia patria. Podía ver a Israel llevando el arca sobre los hombros y cruzando la tierra prometida. Podía entender ahora que ahora era su tierra. Él estaba entrando a otra tierra, no una tierra física, si era la misma. Estaba entrando a otra instancia espiritual. Estaba entrando a otra revelación. Estaba entrando a otra verdad y tenía que luchar. Él mismo se vio en el desierto y ahora caminando hacia la tierra prometida, su tierra, porque todos los hijos tienen una tierra prometida y todos los hijos tienen que luchar por su tierra. Entonces, cuando tenía el decano metido aquí en la cabeza, cuando tu cuerpo está agotado, está enfermo, cuando estás totalmente desganado, cuando estás así incrédulo que no crees ni en ti mismo, cuando llega ese día, Dios te está diciendo: estoy en la casa de Obed-Edom esperándote. Te estoy esperando. Ven a buscarme. Cuando te sientas enredado, confundido, estoy en la casa de Obed-Edom. Ven. Porque yo no he cambiado y yo te llamé. Pero esta tribulación es tu prueba de fuego. Si tu amor permanece a través de esta oscuridad, si tu amor permanece a través de esta aflicción, si tu amor permanece, encuentra la fuerza en mi palabra. Comienza a investigar lo que hicieron los otros antes que tú. Oh, Él está aquí. Eso fue lo que David hizo. Él no tenía toda la Biblia que tenemos nosotros, pero sí tenía el Pentateuco. Y se comenzó a dar cuenta que la clave estaba en la victoria de confiar en Dios a pesar de todo. Se dio cuenta que no había que rendirse. Se dio cuenta que él debía llevar la presencia de Dios. Y él llevó la presencia. La verdad cayó sobre él.
y decidió humillarse y fue criticado, pero aún así ya estaba en la libertad. Danzó con toda su fuerza y se hizo aún más vil, porque se dio cuenta que Dios se perfecciona en la debilidad, que Él no era con fuerza, no era con poder, era con la bendición de arriba, era con su presencia, era con su palabra. Que todos vean tus heridas, que esas heridas no te han destruido, que esas heridas te dan autoridad hoy día para danzar como el dulce cantor de Israel David. Quiero que quede escrito para todas las generaciones posteriores, que sepan que este día no fue fácil entrar a Jerusalén con el arca. Quiero que toda la tierra sepa, quiero que Israel sepa que no es fácil encontrarme, pero dichosos son aquellos que pelean por mi causa y buscan mi rostro y no se entregan a este mundo. Van a ser bienaventurados. Aleluya, Él está aquí ahora, hermano. Oh, glorioso, hermano. Y cuando entendemos esta gran verdad, hermano, cuando entendemos esta gran verdad, cuando comenzamos a sumergirnos en esa verdad, cuando usted está aquí parado, usted está parado físicamente acá, pero hay una historia espiritual que se está escribiendo de tu alma. Aleluya, Él está aquí ahora, hermano. Hay una historia espiritual, hay un desierto para ti, hay unos filisteos que te hacen la guerra, hay algunos que te están persiguiendo, y todo esto está ahí batallando en tu mente, en tu corazón. Y Dios dice en su palabra: ¿realmente quieres más de mí? ¿Realmente estás dispuesto a beber más de mi presencia? ¿Realmente quieres pelear por mí? ¿Realmente me conoces? ¿Quieres realmente conocerme? Cristo llevaba la cruz, hermano. Un dolor, una angustia, una aflicción inimaginable a nuestro entendimiento humano, hermano. No solamente física, no solamente emocional, una carga espiritual. Pero en ese cuerpo, en esa persona de Cristo, ahí en su existencia, Dios estaba clavando en la cruz toda brujería, estaba clavando toda enfermedad, porque ese hijo no se corrompía y seguía resistiendo, y eso lo estaba haciendo merecedor de sentarse a la diestra de Dios y tener poder para interceder por aquellos que no tienen poder para defenderse. Hoy día hay un Cristo a la diestra de Dios que puede gobernar con poder y autoridad, y está con su pueblo hasta el final de los tiempos, porque Él también, lleno de heridas, no retrocedió. Lleno de heridas, no se rindió. Lleno de heridas, lleno de soledad, lleno de desilusión, no fue quebrantado por eso. Dios lo renovó y lo fortaleció. Peleó por su bendición, porque Él también estaba peleando por su bendición, y alcanzó la victoria. Y ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre, porque siempre después de un sacrificio hay una recompensa. Siempre, para cualquier hijo. David tuvo la de él. Se convirtió en alguien bendecido por Dios, se inundó de su presencia, fue glorioso, y después llevó el arca al lugar donde habían preparado y entregó sacrificios de reconciliación. No fue por pecado, fue por reconciliación. Y esa alabanza, esas ofrendas se potenciaron. ¿Saben por qué? No por el acto en sí mismo, no por ir y dar la ofrenda que dictaba la ley, fue por lo que él entendió. Porque la ofrenda se potencia con el entendimiento. Cuando hay alabanza sin entendimiento, esa alabanza no tiene mucho poder. Cuando hay ofrenda sin entendimiento, esa ofrenda no tiene mucho poder. Pero cuando hay entendimiento detrás de eso, cuando uno entiende lo que está pasando, cuando David entendió lo que tenía que ocurrir, lo que tenía que entender, entonces, hermano, él se expandió. Y de eso se trata. Dios quiere expandir nuestras vidas. Dios quiere expandirlas. Pero si tu corazón no te da para amar, hermano, ya no va a ser culpa de Dios. No va a ser culpa de Dios, va a ser tu responsabilidad, va a ser la mía. Yo estaba ahí y en un momento dije yo: no más, porque yo sé en quién creí. Y en un momento, antes de adorar a Dios, le hablé a las tinieblas, me paré frente a ellos y le dije: ¿saben qué? Ustedes a mí no me van a separar de Dios. Le dije, porque yo no ando por emociones, yo no soy un niño fluctuante. Yo sé a quién adoro, sé a quién sirvo, le dije. Y le hablé a las tinieblas primero. A veces antes de adorar hay que hablar a las tinieblas primero. Hay que ponerlo en su lugar. Porque no puedes adorar a Dios cuando tenés un montón de demonios encima, montados encima de tu mente, encima de tu alma. Primero tenés que sacarlos de tu alma, tienes que sacarlos de tu vida, tienes que enfrentarlos a ellos y decirles quién eres, lo que eres y por qué estás ahí. Y ahí recién hablamos de libertad. Ahí recién hablamos del Espíritu que llena.
Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y donde hay libertad hay poder. Y donde hay poder, Dios desciende, hermano. Solo ahí. Por eso acostumbra a tu corazón, acostumbra a tu alma a pelear una buena batalla. No andes por emociones, sino que adora. Y cuando veas que tu alabanza no fluye, date cuenta por qué. No es porque Dios esté dormido o esté en otra parte, porque Él siempre voltea a ver a los adoradores, siempre. Es cuando Él mira un corazón que ese corazón se levanta. Es cuando Él mira un alma, es cuando Él se levanta. Cuando Él ve a alguien que se está pareciendo a su hijo, que llevando la cruz seguía avanzando. Y todos los que se han parecido a Él, en medio del sufrimiento, siguen avanzando. David siguió avanzando en las noches. Si pasaron como 3 meses, hermano, pasaron varios meses. La tortura en la mente en las noches era angustiante, porque el diablo sabía lo que estaba en juego. No era tan solamente traer el arca de un lugar a otro, era llevarla de un lugar espiritual a otro. Pero David tenía un arma que pocos tienen. Y él tenía la alabanza como un arma, porque la alabanza descontamina el alma. La alabanza rompe las cadenas. La alabanza atrae el reino, porque Dios habita en la alabanza. La alabanza sana el alma. La alabanza rompe las cadenas. Y estaba yo ahí y de pronto empecé a sentir la enfermedad. Sal de mí, empecé con arca. ¿Y por qué? Porque en un momento cuando ya comenzáis a hacer arca, es porque ya están siendo exiliados. Ya la verdad está libertándote. Aleluya. A veces mejor que un tapsín en la verdad entrando tu alma, hermano. Porque muchas cosas atacan tu cuerpo, porque son espirituales y se materializan. Y muchas veces cuando el alma está afligida, la mente se embota y no piensa bien. No piensa bien, porque le falta disciplina. Pero aquel que tiene la mente entrenada, el corazón entrenado, sabe lo que tiene que hacer. Conoce el código de Dios y sabe llamar a Dios y sabe invocar a Dios. No hay nada más real que estar en el suelo e invocar a Dios desde las cenizas, hermano. No hay nada más poderoso, hermano, que invocar a Dios de las más profundas tinieblas. Invocar a Dios desde ahí. Eso es real. Aleluya, en la gloria de Dios. Oh, qué glorioso esto, hermano. Sansón nació con poder. Nació haciendo proezas. Nació con los aplausos de toda la nación. Tenemos un héroe, tenemos un juez que nos liberta. Miren la fuerza de Sansón. Es un Superman hebreo. Y Dios lo miraba, ¿no? Tenía poder, pero no tenía relación. Tenía unción, pero no conocía a Dios. Oh, Él está aquí ahora, hermano. Hacía maravillas. Con una quijada mató a 1000 filisteos. Pero él no conocía a Dios todavía. Porque invocar a Dios con una quijada de burro en la mano, matando a 1000 filisteos, así cualquiera de ustedes podría ser Sansón, hermano. Pero lo que hizo a Sansón, el juez de Israel, no fue matar a 1000 filisteos con la quijada de un asno. ¿Saben qué lo convirtió en juez? Cuando cayó en las manos de sus enemigos. Cuando estaba llevando su propia cruz. Cuando le habían quitado los ojos y ya no tenía fuerza. Cuando estaba abandonado. Y en ese momento de mayor oscuridad, de mayor derrota, ahí realmente encontró la relación. Realmente invocó a Dios. Ya no a través de la unción, no a través del poder. Fue de corazón a corazón. Ustedes pueden imaginarse el bloqueo mental para este hombre, el bloqueo emocional y espiritual. Y ahí invocó a Dios y lo llamó desde las profundidades. Desde las profundidades del encarcelamiento invocó a Dios. Y eso fue más grande que la unción que tenía para matar filisteos. Eso fue más grande para traer libertad. Ese día, en ese lugar, él se acordó, aleluya, se acordó de que el reino es de aquellos que no se dejan derrotar. Se acordó que hay algo más grande que entrar ganando, es perder y de ahí recuperarte. Aleluya, en la gloria de Dios. Entendió que de eso se trata el reino. Se trata no de ganar siempre, se trata de saber ganar. Y Dios quería darle una verdadera victoria a él. Aleluya. Mira el parecido con Job, derrotado, con Sana, pobre, abandonado, traicionado, botado por el mundo. Y aún así todavía le hablaba a Dios. Aún así todavía había una esperanza para él. Y cuando él comenzó retuvo su integridad, no dejó que se la quitaran.
Porque a cuánto el diablo le ha quitado su integridad y lo ha destruido en el mundo. Destruido. Bendito sea Dios que no ha permitido que eso nos pase a nosotros todavía. Porque Dios es el que decide si un alma deja de vivir, hermano. Pero cuando Dios cree que un alma viva, la llama de las más profundidades, de las profundidades más grandes del Averno, y esa alma logra escuchar la voz de Él igual. Porque la voz de Él atraviesa infiernos. La voz de Él atraviesa las rocas. La voz de Él atraviesa cualquier bloqueo. La voz de Él atraviesa, aleluya, atraviesa todo. Hoy la gloria de Dios lo atraviesa todo, hermano. Este muchacho que les comenté delante, cuando ya se veía perdido en el infierno, se acordó de todas las veces que su madre le habló de Cristo. Y cayó de rodillas frente a un ser que era mitad hombre, mitad bestia, que lo estaba torturando y ya lo tenía listo, hermano. Y estaba levantando el tridente para llevarlo a fuego. Los contaba él. Cuando en ese momento él se arrodilló en una caverna que era horrorosa, dice él. Se escuchaban gritos y lamentos por todas partes. Era una angustia, decía, como la que nunca antes he vivido ni se puede expresar, decía. Y en ese momento me acordé, dijo, de ese Jesús, nos decía, que predicaba a mi madre todos los días cuando iba a una iglesia pentecostal. Y me arrodillé y le dije, Jesús, ten piedad de mí, dame una oportunidad más. Fue lo único que dijo, estando en ese lugar. Y él dice que la roca sobre su cabeza, la caverna en la que estaba, se rajó como si fuera un papel. Y una mano resplandeciente entró a ese lugar y él la agarra y le dijo, yo soy Jesús, le dijo. Te doy una oportunidad, le dijo. Y él dice que salta y se agarra de la mano, como sea, se agarró de ese brazo y el brazo la empezó a sacar a toda velocidad de ese lugar hasta que aparece en su pieza. Yo no sé dónde estará ese hombre, si fue fiel o no. Pero una cosa sí sé, que un clamor desesperado, Cristo incluso lo puede responder hasta el infierno. Porque para Él no hay imposible, tampoco, y menos para nuestro Padre, por hermano. De eso se trata, que no haya nada que me pueda separar del amor de Dios. Cuando el apóstol Pablo decía, a mí nada ni nadie me va a separar de Dios. No está hablando solamente de personas y de lugares, hermano. Está hablando de estados espirituales. Está hablando de momentos de derrota donde ya no quería nada más. Y estando en el fondo del abismo, él decía, a mí nada ni nadie me va a separar de Dios, decía. Nada ni nadie me va a separar. Qué glorioso, qué verdadero es cuando un hijo de Dios está en la oscuridad más absoluta y desde ahí abajo grita, nada ni nadie me va a separar de ti. No hay nada más verdadero que eso, hermano. Los ángeles aprenden de eso, porque ellos no saben lo que es estar cautivo. Ellos no saben lo que es estar prisionero del pecado. Ellos no saben lo que es estar en la oscuridad. Por eso ellos sirven a los santos, porque mayores que ellos son, porque han prevalecido contra este mundo. Ya es tiempo de ir más arriba. Ya es tiempo de honrar a nuestro Padre. Ya es tiempo de avergonzar a nuestro enemigo. Ya es tiempo de invocar el poder de su bendición. Ya es tiempo de llamarlo por quien es, nuestro libertador. Ya es tiempo de no mirar el entorno y no dejar que el diablo venga a contarme su historia, sino que el Espíritu de Dios venga a contarme la verdad. Porque Él nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Está aquí ahora, hermano. Él va a romper cadenas donde no hay. Y no se canse de pararse. Tiene que pararse una y otra vez, y todas las veces que sea necesario. Tiene que ponerse de pie. Y tiene que salir victorioso. Victorioso. Porque por cada vez que te pares va a ser más fuerte que antes que te pararas. Por cada vez que te pares va a haber un demonio menos que va a tener que enfrentar, porque fue derrotado porque te pusiste de pie. De eso se trata el reino. Se trata de creer. Se trata de ser violento. Los violentos arrebatan el reino. A esa violencia se refería Cristo. Ser violento, no naturalmente. Ser violento almáticamente. Ser violento en tu fe. Ser violento en tu pasión. Ser violento en tu adoración. Ser violento en que nada ni nadie te va a separar de Dios. Esa violencia. Esa es la violencia que te sacude toda obra de las tinieblas de encima. Pero donde hay pasividad, donde hay tibieza, no hay violencia espiritual. Y ahí el enemigo ata y encadena. Hay que sacudirse al enemigo de acá del corazón, hermano. Hay que sacudírselo todos los días. Ese día David fue un violento espiritual. Y esa violencia creó una nueva historia. Una historia que ahora estamos contando. Una historia nueva para nosotros y para el mundo. Esto es más que letra, hermano. Esto es pasión. Esto es verdad. Entonces, cuando me cueste avanzar, cuando tenga que haber dolor en el proceso, el dolor debe alinear el momento, no avinagrarlo.
debe mejorar el momento, no avinagrarlo, porque si el dolor me demuda el rostro en el proceso, ya eché a perder mi alabanza. Pero si el dolor lo uso como un catalizador de su presencia, diciéndole a Dios, a mí nadie me va a separar de ti. Yo no necesito que otro me haga la pega, yo hago mi pega. Si entendemos eso, hermano, entonces vamos a entender muchas cosas, hermano. Y de eso se trata todo esto, hermano. Se trata de ir más profundo y de entender este reino que nos está siendo dado. Así que la próxima vez que estén jodidos, la próxima vez, acuérdense de esta palabra. Acuérdense de la derrota de David tratando de llevar el arca. Acuérdense y digan, no, yo el arca la voy a meter en mi casa. El arca la voy a meter en mi casa. Y ningún maldito demonio me va a separar de Dios. Yo cuando comienzo a tener estas confrontaciones espirituales solo, hermano, le digo a las tinieblas y le hablo, ustedes se van a morir, le digo a todos, porque yo sé en quién creí. Y no es mi fuerza, es la del Padre. Y cuando yo le creo, Él se comienza a mover, hermano. Porque el Espíritu nunca va a dejar a alguien, aleluya, nunca va a dejar a alguien que siga intentándolo. Porque ahí está Eleazar, míralo en primer plano, botado con la tierra en el barro, pero ya destruido, lleno de tajos, está pero fundido, no puede pararse y está ahí así. Pero hay un acercamiento a la mano, hermano, a la mano. Y todavía en el barro, botado, derrotado, sin tener ánimo ni siquiera para levantar la cabeza, pero ahí todavía tiene agarrar la espada. Hay cosas que solamente Dios ve. Hay cosas que solamente el Espíritu Santo le revela. Hay muchos que caen y nunca se vuelven a parar. Pero hay otros que caen, hermano. Y cuando caen, para el mundo están derrotados, pero para Dios no ve derrota. Dios ve, mira. Y los ángeles preguntaban, ¿qué? Miren. ¿Qué? Nadie. Miren. Pero si está derrotado, Señor. No está derrotado. Su cuerpo ha caído, pero su corazón todavía lo escucho que me llama. El corazón todavía está pidiendo mi presencia. Ahora ya que cualquiera perdería la esperanza, cualquiera se entregaría a la muerte, su corazón me está llamando. Y el Espíritu vino como un torbellino sobre Eleazar y lo levantó, porque Dios pone de pie los corazones que no se rinden cuando están en el suelo. En el suelo, botados, ahí en el barro, derrotados. Y estando ahí no están derrotados. Aleluya. Yo creo que Cristo llevaba esta historia en la cabeza. Cuando le dicen, ¿para qué vaya si murió? Está muerta, no, ya no vayan, no moleste al maestro, ya murió. Jesús dice, no está muerta. Ella solo duerme. Y voy a despertarla. Voy a despertarla. Él entra a despertar cuando todos creen que la cosa no tiene vuelta. Él entra y cambia todo. Porque sus ojos veían cosas que otros no veían. Su corazón sentía cosas que los otros no sentían. Sé de aquellos que cuentan grandes historias, hermano. Sé de aquellos que estando en el suelo se paran de nuevo. Y una y otra vez. No dejes que el diablo te tenga hundido con las acusaciones. Porque puede ser que el diablo te diga la pura verdad de ti nomás. Pero cuando el diablo saque a la luz tu verdad, que puede ser tu vergüenza, y no tengas que decirle, entonces háblale de otra verdad. De la verdad del Dios al que sirves. Que son muchas las aflicciones del justo, pero Dios de todas las libra. Y que Él es grande en perdonar. Que Él es misericordioso. Y que Él lo que quiere es que me ponga de pie. Esas son verdades que el diablo no puede negar. Que las tinieblas no pueden negar. Aviva ese fuego en tu interior. Y no dejes que nada te separe del Padre. Ese es mi consejo hoy día. Amén. Pónganse en pie, hermanos. Soberano Padre que estás en lo alto, en esta hora te damos gracias, Padre eterno, por estos ejemplos que da tu palabra, de hombres que pasaron procesos fuertes y difíciles, y ni aún así, Padre, se entregaron a la liviandad y a la conformidad. Sabían que eres galardonador de los que te buscan, y insistieron, Padre mío, insistieron en seguir creyéndote, insistieron en seguir esperando en ti. Danos esa fuerza, Padre, para nunca claudicar y seguir insistiendo, Padre mío, en tu verdad. Que tu palabra, Padre mío, aleluya, haga todo lo que tiene que hacer, Padre, que fluya, y todo lo que obstaculiza tu fluir en nosotros sea quitado en esta hora, Padre. Trae libertad a los tuyos, trae fuerza a los tuyos, trae, Padre mío, renuevo a los tuyos.
Que tu presencia santa nos cubra y nos dé la claridad que tanto necesitamos cada día. Quédate con nosotros, Señor, y líbranos del mal. Te lo pedimos, Padre mío, en esta hora, en los méritos del Cordero Santo. Amén y amén. 1, 2 y 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Aleluya.